Y acá te pone el número de página. Pero lo que estaría bueno es que te repita acá arriba el título que tenés en la primera hoja, como para que no te pierdas. Bueno, enumerar el Excel es más o menos lo mismo que enumerar en Word. Cuando vos vas a imprimir, si tu planilla tiene varias hojas, acá podés ver que tengo 7. Cuando vas pasando de hoja, acá abajo debería contar la cantidad de hojas. Si vos querés enumerar en Excel, lo que tenés que hacer es ir a disposición de página. Acá vas a ir a la flechita. Vas a abrir la parte de configuración de página y vas a ir a encabezado y pie de página. Y acá en el pie de página lo que vas a hacer es desplegar este combo y vas a elegir página 1. Eso te va a agregar automáticamente acá abajo el contador de páginas. Cuando aceptas, obviamente que en esta vista no va a aparecer, pero podés ir a archivo e imprimir de nuevo. Y acá vas a ver que dice página 1. Si pasas de página, vas a ver que va contando las páginas. Hasta ahí bárbaro. Pero lo que estaría bueno es que cuando vos vas pasando de páginas, te repita acá arriba el título que tenés en la primera hoja, como para que no te pierdas. Entonces lo que vas a hacer es volverte para atrás. Vas a ir a la parte de diseño de página, o en mi caso disposición de página, y vas a ir a configurar página. Acá vas a ir a la última opción que se llama hoja, y en donde dice repetir filas en el extremo superior, vas a apretar la flechita y después vas a ir a elegir qué querés que se repita. En mi caso quiero que se repita la fila 5, que es la que tiene los títulos de sucursal 1, 2, 3 y 4. Volves con la misma flechita y aceptas. Si ahora vas a hacer la vista preliminar, que vas acá a imprimir, vas a ver que cuando yo paso de hoja, ahí se repite la fila de arriba. Esta es una opción que está muy buena para que no te pierdas cuando vas avanzando entre varias hojas. Si te sirvió el video, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video.